Un feliz 10 de noviembre para todos ustedes en este día, martes 2020, en tiempos de pandemia. Gusto reconectar, segundo día que reconectamos en términos de contenido y también de contenido digital, por supuesto. Y también reconectamos con nuestro queridísimo José Luis de Haro, a quien siempre le estamos agradecidos por esta buena voluntad de mantener nuestro contacto y nuestro análisis de lo que pasa en los mercados, en las bolsas del mundo. José Luis, te mandamos un abrazo, te escucho, ¿cómo estás? Pues aquí, Gaby, saludos a ti y a todos los que nos ven en redes sociales. Básicamente comenzando una semana que ya es en martes, pero que se promete intensa y sobre todo teniendo en cuenta los efectos del anuncio durante la jornada de lunes de esa vacuna de Pfizer y BioNTech, con un 90% de inmunidad, algo que el mercado recibía de buena gana, como veíamos en esas subidas experimentadas por el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, pero sin embargo tiene consecuencias y tendremos que estar muy atentos, no solo primero hasta que realmente Pfizer reciba esa aprobación por parte de la FDA, sino también todos los retos que llegan por delante en términos de distribución y sobre todo el impacto que esto va a tener en el mercado. Por supuesto. Ayer lo estuvimos hablando con con el doctor Alejandro Macías de México, el tema del traslado de esta vacuna, la temperatura a la que tiene que estar. Eso le va a representar a muchos países en desarrollo quizá una imposibilidad, a menos que haya una colaboración realmente genuina, colaboración. Dicho además de paso, pues las dosis pues van a ser en primeros momentos limitadas, pero es ese tema y Eli Lilly, que también dieron de qué hablar, y lo mismo la vacuna china, que en Brasil parece que fueron detenidas las pruebas. Así están las cosas. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta en que obviamente cualquier tipo de noticia en referencia a la vacuna es bienvenida, pero como comentábamos previamente, Gaby, primero tenemos que contar finalmente con esa aprobación de los reguladores, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa. Aleatoriamente también esos escollos de distribución, como bien comentabas, las dosis en un primer momento van a ser limitadas y todo hace pensar que incluso si viésemos esa aprobación por parte de la FDA bien a finales de este mes o comienzos del próximo mes, esto no va a garantizar que vayamos a tener un acceso a cualquier vacuna de forma masiva. De hecho, va a ser bastante limitado y esto lo único que nos hace es ver cómo realmente la situación de una nueva normalidad previa a la pandemia podría llegar no antes seguramente de la segunda mitad del próximo año. De ahí que muchísimas compañías y muchísimas empresas, especialmente en este país, todavía no van a volver a esa normalidad de enviar a los trabajadores a las oficinas y demás, por lo menos hasta mayo, junio del año que viene. Eso sí, el mercado obviamente va a descontar mucho antes estas noticias, como ya veíamos durante la jornada del lunes, pero también esta situación provoca una rotación importante de valores tecnológicos, valores que se han visto muy beneficiados durante la pandemia, a sectores más cíclicos, y hemos hablado durante muchas ocasiones, Gaby, sobre la influencia que tienen las grandes tecnológicas en el comportamiento de los mercados. Estamos hablando de Apple, de Amazon, de Microsoft, Facebook, y esto, cualquier tipo de shock, como estamos viendo ahora mismo, esa rotación de los valores tecnológicos a los cíclicos, también va a hacer, por ejemplo, que caigan algunos indicadores, como veíamos durante la jornada de ayer con el Nasdaq, algo que parece continuar durante la sesión de hoy y también parece que está arrastrando al Standard & Poor's 500. Exactamente, solo para complementar lo que decíamos ayer, esto de lo que está hablando José Luis de Haro, que tiene que ver con la rotación, significa que el favor de los inversionistas, en vista de esta noticia, que otra vez reiteramos, falta mucho para decir que ya se llegó a la solución práctica, esa rotación es el favor de los inversionistas saliendo de aquellas empresas que se han visto beneficiadas, que además han subido muchísimo en precio, otras que, digo, no tienen que ver con la pandemia, pero por ejemplo Tesla, y pasar a aquellos sectores que se han visto tan castigados, AMC, las salas de cine, los cruceros, las empresas de aviación, bueno, hasta los commodities, el precio del petróleo, pensando que hay un nuevo piso esperado de los inversionistas en cuanto a la demanda de estas materias primas, justamente por este anhelo de que Pfizer y otras encuentren en tiempo más rápido de lo que se espera este tema de la vacuna. ¿Qué otros aspectos describen el ánimo de los inversionistas en el día de hoy, José Luis? Básicamente, Gaby, aparte
de todas las noticias relacionadas con la vacuna, también estamos dejando notar la resaca de las elecciones estadounidenses. Veíamos cómo durante la jornada del lunes y sobre todo más la semana pasada el mercado comenzaba a descontar no solo esa victoria que vimos del presidente electo, Joe Biden, sino básicamente el que podríamos ver un bloqueo legislativo en una situación en la que los demócratas contarían con el control de la Cámara de Representantes y se asume que los republicanos mantendrían el Senado. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto todavía no se va a conocer hasta el próximo 5 de enero con esa segunda vuelta en los 2 escaños en juego en Georgia, que en estos momentos deberían ir a los republicanos según las estimaciones, pero no se puede desestimar la posibilidad de que esos 2 escaños acaben en manos demócratas. Si así fuera, podríamos ver un empate en el Senado que podría romperse gracias a la vicepresidenta electa Kamala Harris, y esta situación podría hacer o facilitar el hecho de que la agenda económica de Joe Biden pueda pasar legislativamente a ambas cámaras del Capitolio. Esto tendría implicaciones importantes, con lo cual tenemos que tener en cuenta que conforme nos vayamos acercando a esa fecha, vamos a volver a experimentar cierto déjà vu con toda la situación que hemos vivido en las semanas anteriores a las elecciones presidenciales, porque esto va a condicionar enormemente cómo van a posicionarse los inversores, sobre todo de cara a comienzos del próximo año, pero como decíamos, no van a conocer nada concreto hasta esa jornada del 5 de enero. Eso es muy, muy importante y quizá los inversionistas están queriendo pasar la página para lo que toca la pandemia y enfocarse en otros temas, pero todavía le quedan al menos, ¿qué? 60 días al menos de gobierno al presidente Donald Trump y que se verifique todo esto que está describiendo José Luis. Y muchas cosas pueden pasar de aquí a allá y sabemos, José Luis, que en términos de la pandemia, pues aunque la queramos sacudir, no está Estados Unidos ni la economía exenta del riesgo de una recaída, como vimos en el Reino Unido, porque están subiendo los contagios. Completamente. Y además en una semana, Gaby, en la que hemos visto cómo el número de contagios aquí en Estados Unidos sobrepasaba la cota de los 10 millones en un momento en el que se habla ya no de una segunda ola, sino de una tercera ola. Todavía no terminan de aplanarse esos números diarios de contagios en Estados Unidos. Además, en un momento en el que nos enfrentamos ya a esa última temporada del año en el que también tenemos festividades como por ejemplo Acción de Gracias, ver si realmente vamos a ver movimiento y traslados de estadounidenses en un momento en el que cualquier tipo de viaje en esta temporada podría suponer algún tipo de riesgo para el aumento de contagios. En Europa y en Reino Unido, como comentabas, estamos viendo la implementación de nuevos confinamientos más o menos severos, también toques de queda, etcétera, etcétera. En el caso de Europa, seguramente sí que podríamos ver lo que muchos hablan de una recuperación en W, es decir, podríamos volver a ver una contracción de la actividad económica, si no bien a finales de este año, quizá a comienzos del que viene. Eso va a seguir dificultando aún más esa recuperación que estamos viendo en el viejo continente y, sin embargo, aquí en Estados Unidos todavía se confía que el PIB, la economía, estaría a un 3,5% de recuperar los niveles prepandemia y esto podría impulsarse bien veamos algún tipo de estímulo fiscal que no tiene por qué ser esos 3 billones con B de dólares de los que hablaban los demócratas, sino que podría solventarse con 1 billón con B de dólares y esto podría ayudar a afianzar esa recuperación independientemente de cómo vaya evolucionando la pandemia. Pues sí, se está poniendo todavía muy difícil, no hay que olvidar que todavía se pueden hablar de despidos, que hay un riesgo enorme, las fiestas, la temporada de fiestas, el consumo de los estadounidenses puede eclipsar o matizar esto que sin embargo es severo, duro y muy difícil para millones de personas, más de todavía al menos 10 millones de personas en Estados Unidos están sin empleo en datos de efecto de la pandemia. José Luis, para cerrar, preguntarte, obviamente uno de los temas de la jornada que pone foco es sobre Amazon y lo que está pasando en la Unión Europea y la posible multa que podría enfrentar. Pero, ¿qué otras compañías y casos particulares llaman la atención hoy?
Básicamente, Gaby, seguimos conociendo resultados trimestrales. Las últimas compañías que están terminando de presentar esas cuentas. Es interesante también ver y hacer balance cuál es la radiografía que han puesto todas las compañías del Standard & Poor's 500 durante esa oleada de temporada de resultados del tercer trimestre. Hay que destacar varios puntos, entre ellos el hecho de que se asume que veríamos una recuperación económica, sobre todo en la segunda mitad del próximo año, y también destacar la actividad de compras y fusiones corporativas como uno de los cimientos que van a utilizar muchísimas compañías en lugar de retribuir ese efectivo a los inversores a través de recompras de acciones o de dividendos, sino se van a centrar mucho más en consolidación, en comprar otras compañías para garantizar el crecimiento y poner en cierta forma, equilibrar el impacto de la pandemia que hemos visto durante los meses pasados. Sí o no, es información de primera calidad con José Luis de Haro, siempre que hablamos con él, yo digo que sí, y yo sé que ustedes también, porque así lo han comentado en nuestras redes sociales, así que lo dejamos por aquí, pero veremos en la semana cómo avanzan las cosas y siempre agradecidos, José Luis, ten un excelente día. Lo mismo, Gaby, un abrazo y feliz semana. Igual.